Sara Martínez estacionó su Honda destartalado en el estacionamiento del campo de tiro Eaglesay, con la grava crujiendo bajo sus neumáticos desgastados. Se quedó allí sentada un momento, con las manos agarrando el volante, observando a través del parabrisas cómo grupos de hombres con equipo táctico caminaban con seguridad hacia la entrada. El corazón le latía con fuerza, pero se obligó a respirar lentamente. Hoy era el día en que finalmente lo haría. A sus 28 años, Sara había pasado la mayor parte de su vida evitando la confrontación. Creció en un pequeño pueblo donde su padre trabajaba doble turno en la fábrica y su madre limpiaba casas para llegar a fin de mes. Aprendió pronto que mantener un perfil bajo era más seguro que llamar la atención. Su pequeña figura y su comportamiento tranquilo la hacían casi invisible entre la mayoría de las multitudes, que era exactamente como ella lo prefería. Pero hoy, algo dentro de ella había cambiado. La decisión de venir aquí no había sido impulsiva. 3 semanas atrás, habían entrado a robar en su apartamento mientras dormía en el dormitorio. El intruso no pasó de la sala antes de que el perro de su vecino empezara a ladrar y lo asustara. Pero la violación la dejó profundamente conmocionada. El policía que acudió a la sala fue amable pero práctico en su consejo. Considera tomar clases de defensa personal, le había sugerido, entregándole una tarjeta del campo de tiro. El conocimiento y la preparación son tus mejores armas. Sara llevaba esa tarjeta en la cartera desde entonces, sacándola durante el almuerzo. En los descansos de su trabajo en la biblioteca local, estudiando la dirección como si guardara el secreto de la transformación. Nunca había empuñado un arma en su vida, ni siquiera había visto una de cerca, salvo en las películas. Sus padres siempre habían sido personas pacíficas que resolvían los problemas con palabras y esfuerzo, no con violencia. Pero algo en esa noche, en sentirse tan indefensa y vulnerable, había despertado una parte de ella que desconocía. El campo de tiro parecía intimidante desde fuera, con sus paredes de hormigón y sus pequeñas ventanas. Un cartel junto a la puerta anunciaba cursos de entrenamiento de estilo militar y ligas de tiro competitivas. Sara había investigado en Internet, leyendo reseñas y viendo vídeos de YouTube sobre seguridad básica con armas hasta que le ardían los ojos. Conocía las 4 reglas fundamentales, las había memorizado como un libro. Trata cada arma de fuego como si estuviera cargada. Nunca apuntes con el cañón a nada que no quieras destruir. Mantén el dedo alejado del gatillo hasta que estés listo para disparar y asegúrate de tu objetivo y de lo que hay más allá. Mientras finalmente se armaba de valor para salir del coche, Sara vio a un grupo de hombres cerca de la entrada. Vestían pantalones tácticos negros a juego y camisetas ajustadas que dejaban ver sus complexiones musculosas. Su conversación se extendía por el aparcamiento, salpicada de terminología militar y referencias casuales a despliegues y zonas de combate. Uno de ellos, un hombre alto, rapado y con aires de seguridad, les describía a los demás sus últimas puntuaciones de calificación. Disparos de precisión a 200 metros, sin problema, decía, ajustándose la bolsa de equipo que llevaba al hombro. La mayoría de los civiles ni siquiera pueden dar en el blanco a 50 metros de forma constante. Se necesitan años de entrenamiento para desarrollar esa memoria muscular y disciplina mental. Sara sintió que su confianza flaqueaba al acercarse a la entrada. Estos hombres parecían pertenecer a ese lugar, como si las armas y las tácticas les fueran tan naturales como respirar. Ella, en cambio, probablemente parecía exactamente lo que era. Una bibliotecaria nerviosa que jamás había disparado un tiro. Le temblaban ligeramente las manos al alcanzar el pomo de la puerta, pero se obligó a seguir adelante. Dentro, el campo de tiro estaba más limpio y organizado de lo que esperaba. Las paredes estaban cubiertas de carteles de seguridad y dianas a la venta, mientras que una vitrina exhibía diversas armas de fuego y accesorios. Tras el mostrador, una mujer de mediana edad con el pelo canoso recogido en una práctica coleta estaba de pie. Su etiqueta decía Margaret, y su sonrisa parecía sincera cuando Sara se acercó. ¿Es tu primera vez aquí?, preguntó Margaret con voz cálida y acogedora.
Sí, admitió Sara, con la voz apenas por encima de un susurro. Llamé ayer por el paquete para principiantes, asintió Margaret con aprobación. Una decisión inteligente. Siempre recomiendo empezar con una instrucción adecuada. Mucha gente cree que puede simplemente coger un arma y aprender a usarla, pero la seguridad y la técnica son cruciales. Sacó un portapapeles con varios formularios adjuntos. Te prepararemos con equipo de alquiler y una instrucción básica. ¿Estás aquí solo o has traído a alguien con experiencia? Solo yo, dijo Sara, aceptando el portapapeles con manos ligeramente temblorosas. Mientras llenaba el papeleo, Sara se percató de las conversaciones que se desarrollaban a su alrededor. El grupo de hombres con aspecto táctico había entrado y discutían sus planes para el día. Su instructor, al parecer un exeal de la Marina, estaba describiendo un ejercicio de entrenamiento avanzado que involucraba múltiples objetivos a diferentes distancias y con limitaciones de tiempo. La clave es la constancia bajo presión. El instructor les explicaba a sus alumnos: cualquiera puede dar en el blanco cuando tiene todo el día para preparar el tiro, pero la verdadera puntería se basa en la precisión cuando importa. Cuando tu ritmo cardíaco es alto y hay mucho en juego. Uno de los estudiantes, el mismo hombre alto que Sara había escuchado en el estacionamiento, se rió. No debería ser tan difícil. La mayoría de los tiradores que veo en estos campos de tiro públicos no podrían acertar ni a la andanada de un granero. Sobre todo los aficionados de fin de semana que creen que se van a convertir en Annie o Oakley después de ver unos cuantos vídeos de YouTube. Su comentario provocó risas en el grupo, pero Sara sintió que le ardían las mejillas de vergüenza. Sabía que no se refería a ella específicamente, pero la descripción le parecía incómodamente acertada. Era justo el tipo de persona de la que se burlaba. Inexperta, intimidada y probablemente a punto de pasar vergüenza. Margaret debió de notar la incomodidad de Sara porque se inclinó sobre el mostrador. No dejes que te afecten, dijo en voz baja. Todos empezamos en algún punto, y he visto a muchos supuestos expertos que no podrían enseñar ni a la primera. El talento natural y la voluntad de aprender importan más que la arrogancia. Sara asintió agradecida, pero la duda ya estaba sembrada. Mientras terminaba el papeleo y Margaret comenzaba a explicarle los procedimientos básicos de seguridad, oyó al grupo avanzado que se instalaba en los carriles cercanos. El sonido de sus voces seguras y su experiencia informal solo reforzó su creciente certeza de que estaba fuera de su alcance. Pero en lo más profundo de su ser, bajo el miedo y la intimidación, brilló una pequeña chispa de determinación. Había venido por una razón, impulsada por la necesidad de recuperar el control sobre su propia seguridad. Estos hombres podrían tener entrenamiento y experiencia, pero no tenían su motivación. No sabían lo que se sentía estar despierto por la noche preguntándose si un extraño volvería a entrar por la puerta. Margaret le entregó unas gafas de seguridad y protección auditiva, explicándole cómo ajustarlas correctamente. ¿Lista para ver de qué pasta estás hecha?, preguntó con un tono alentador. Sonrió. Sara respiró hondo, irguió los hombros y asintió. Puede que se sintiera intimidada, pero no iba a ceder. Hoy no. Margaret condujo a Sara a la línea 12, la más alejada del grupo de tiradores tácticos que ocupaban las líneas centrales principales. Sara agradeció la distancia, esperando que le diera algo de privacidad para cometer sus inevitables errores de principiante sin público. La línea de tiro parecía una cabina estrecha con separadores a ambos lados y un largo pasillo que se extendía hacia un blanco suspendido a 23 metros de distancia. Empezaremos por la distancia más cercana, explicó Margaret, presionando un botón que acercaba el blanco hasta que quedó suspendido a solo 6 metros de su posición. La pistola calibre 22 es perfecta para aprender. Bajo retroceso, nivel de ruido manejable, incluso con protección auditiva, y muy indulgente para tiradores principiantes. El arma se sintió más pesada de lo que Sara esperaba cuando Margaret la colocó en sus manos. El peso era sólido y serio, haciéndola plenamente consciente de que sostenía algo diseñado para un propósito específico y permanente.
Margaret la guió en el agarre correcto, mostrándole cómo colocar su mano dominante en lo alto de la correa trasera y rodearla con la mano de apoyo. La postura es crucial, continuó Margaret, colocando los pies de Sara a la anchura de los hombros, separando las piernas y ayudándola a inclinarse ligeramente hacia adelante. Necesita una plataforma estable. Imagínese un trípode humano. Sus piernas son 2 puntos de contacto con el suelo y sus brazos extendidos crean el tercer punto del triángulo. Sara intentó absorber cada detalle, pero su mente se sentía abrumada por la información. Presión de agarre, alineación de la mira, control del gatillo, técnica de respiración. Había tantas variables que recordar simultáneamente. Mientras tanto, desde las líneas centrales llegaban los sonidos constantes y rítmicos de disparos precisos. El grupo avanzado se había adaptado a su rutina de entrenamiento, y sus disparos se producían en pares controlados con regularidad mecánica. No se preocupen por ellos, dijo Margaret, al notar las miradas distraídas de Sara hacia los demás tiradores. Concéntrese en lo fundamental. Primero, la alineación de la mira. Alinee el poste de la mira delantera con el centro de la muesca de la mira trasera. Luego, coloque la imagen de la mira en el centro de su objetivo. Respire con normalidad, y cuando esté listo, presione el gatillo hacia atrás con la yema del dedo índice. El primer disparo de Sara la sorprendió con un chasquido agudo a pesar de la protección para los oídos. El retroceso fue más suave de lo que temía, pero su disparo falló por completo. El blanco de papel. Margaret la animó a intentarlo de nuevo, recordándole que se concentrara en el punto de mira y que continuara el tiro. El segundo disparo al menos dio en el papel, aunque lejos de los anillos centrales. Todos empezamos por algún lado, le recordó Margaret. Disparar es una habilidad que requiere paciencia y práctica. La buena noticia es que ya estás demostrando buenos hábitos de seguridad y estás escuchando las instrucciones. Esos son los fundamentos más importantes. A medida que Sara seguía practicando, se daba cuenta del marcado contraste entre sus disparos vacilantes y cautelosos y la precisión segura que emanaba de las líneas avanzadas. Cada pocos minutos, oía a uno de los tiradores tácticos anunciar una puntuación o hacer un comentario sobre su rendimiento. Su competencia informal solo resaltaba sus propias dificultades. Después de unos 30 minutos de instrucción básica, Margaret sugirió que se tomaran un breve descanso. Sara dejó la pistola aliviada, con las manos ligeramente acalambradas por la fuerza con la que la agarraba. Su blanco parecía una escena del crimen con agujeros dispersos por el papel y varios fallos completos. ¿Cómo lo estoy haciendo?, preguntó Sara, aunque sospechaba que ya sabía la respuesta. Estás haciendo exactamente lo que hace cualquier tirador novato, respondió Margaret con diplomacia. Aprender a disparar con precisión lleva tiempo. Tu manejo de la seguridad es excelente y tu agarre está mejorando. La precisión se adquirirá con la práctica. Durante el descanso, Sara escuchó una conversación del grupo avanzado que le revolvió el estómago. Estaban comentando sus puntuaciones matutinas, comparando grupos y discutiendo ajustes técnicos a su equipo. El exinstructor Seal elogiaba el rendimiento de un estudiante a distancias más largas. Excelente trabajo, Marcus. El instructor decía, 5 disparos en un grupo de 2 a 100 yardas. Esa es la precisión que distingue a los verdaderos tiradores de los tiradores ocasionales. La mayoría de la gente que viene a campos de tiro públicos como este no podría lograr esa precisión a 25 yardas, ni siquiera en condiciones perfectas. Marcus, el tirador alto que había hecho los comentarios despectivos en el estacionamiento, se rió. Todo se reduce a fundamentos y habilidad natural. Algunos la tienen, otros no. Ninguna práctica puede superar la falta de coordinación básica y nervios firmes. Sara sintió que el calor le subía de nuevo a las mejillas. Sabía que no se referían a ella específicamente, pero su actitud desdeñosa hacia los tiradores recreativos le dolía. Una parte de ella quería empacar e irse, refugiarse en la seguridad y la familiaridad de su trabajo en la biblioteca,
donde entendía su rol y sus capacidades, pero otra parte, una parte que se había fortalecido desde el robo, se negaba a ser desestimada tan fácilmente. Pensó en esa noche, en la sensación de impotencia que la había llevado a ese lugar. Estos hombres podrían. Tienen entrenamiento y experiencia, pero nunca habían sentido lo que ella sentía. La vulnerabilidad de ser completamente incapaz de protegerse. ¿Lista para continuar?, preguntó Margaret, al notar la expresión contemplativa de Sarah. Sí, dijo Sarah, sorprendida por la firmeza en su voz. Pero quiero probar algo diferente. Podemos volver a mover el objetivo a la distancia estándar. Margaret pareció sorprendida. ¿Seguro? La mayoría de los principiantes necesitan más tiempo a corta distancia antes de pasar a 25 yardas. Estoy segura de que Sarah dijo, aunque su corazón latía con fuerza. Había notado que el grupo avanzado disparaba a distancias mucho mayores y quería comprender de qué era realmente capaz. ¿Y podemos probar con otro tipo de objetivo? Quizás uno de esos objetivos de precisión con anillos centrales más pequeños. Margaret se encogió de hombros y presionó el botón para enviar el objetivo de Sarah de vuelta a la línea de 25 yardas. Reemplazó el sencillo objetivo de Diana por uno de precisión más desafiante, con anillos concéntricos y un área de puntuación central mucho más pequeña. Este objetivo está diseñado para tiradores más experimentados, advirtió. Los anillos de puntuación son más estrechos y se requiere mucha más precisión para lograr buenas puntuaciones. Al retomar su posición de tiro, Sarah intentó despejar su mente de los sonidos intimidantes provenientes de las otras líneas. Se concentró en las instrucciones anteriores de Margaret, dedicando más tiempo a cada disparo para asegurar la alineación correcta de la mira y el control del gatillo. Sus primeros intentos a mayor distancia fueron desalentadores, con disparos muy dispersos por el objetivo. Pero algo empezó a cambiar a medida que encontraba el ritmo. Quizás fue el mayor desafío, o quizás la determinación de no ser considerada una tiradora ocasional incompetente. Pero Sarah se encontró disminuyendo la velocidad de forma natural y prestando más atención a cada elemento del proceso de tiro. Margaret comentó después del quinto disparo de Sarah, ese fue mucho más centrado. Empiezas a cogerle el tranquillo. Sarah continuó trabajando tiro tras tiro, con cuidado. Empezó a notar patrones en su rendimiento. Cuando se apresuraba, sus disparos se desviaban. Cuando se concentraba demasiado en el objetivo, se olvidaba de su agarre. Pero cuando encontró el equilibrio adecuado entre concentración y relajación, sus disparos comenzaron a agruparse más juntos. El grupo avanzado terminó su sesión matutina y comenzó a recoger su equipo. Al pasar por el carril de Sarah al salir, ella escuchó a Marcus hacerle otro comentario casual a su instructor. Parece que tenemos a otro guerrero de fin de semana intentando jugar al tirador, dijo sin molestarse en bajar la voz. Mira ese objetivo. Disparos esparcidos por todas partes. Hay gente que simplemente no tiene lo que se necesita. El comentario golpeó a Sarah como un puñetazo, pero en lugar de desanimarla, encendió una furia en su pecho. Observó en el reflejo del cristal de seguridad cómo el grupo salía del campo de tiro, con su arrogancia y su actitud despectiva grabadas a fuego en su memoria. Margaret debió de oír el comentario también, porque se acercó a Sarah. ¿Sabes qué?, dijo en voz baja. Esos tipos vienen aquí todas las semanas haciéndose los dueños del lugar. Son buenos tiradores, pero han olvidado lo que es aprender algo nuevo. No dejes que te molesten. Sarah asintió, pero ya había tomado una decisión. Miró su objetivo disperso, luego las calles vacías donde el grupo de avanzada había estado disparando. Margaret, dijo, ¿con qué frecuencia vienen aquí? A la misma hora todas las semanas, respondió Margaret. ¿Por qué? Sarah volvió a coger la pistola, comprobó que estuviera bien cargada y se puso en posición de tiro. Quiero saber todo lo que puedas enseñar. A mí, dijo. Todo. El lunes siguiente, Sarah regresó al campo de tiro Eagles High durante su hora de almuerzo.
Margaret pareció sorprendida de verla de vuelta tan pronto, pero contenta. La mayoría de los principiantes, explicó, tardaban semanas o incluso meses entre su primera y segunda visita, si es que regresaban. He estado pensando en lo que me enseñaste, dijo Sara, dejando un cuaderno lleno de su cuidada caligrafía. Fui a casa e investigué todo lo que pude encontrar sobre los fundamentos de la puntería. Tengo algunas preguntas. Margaret sonrió, impresionada por la dedicación de Sara. Me gusta tu actitud. La mayoría de la gente espera resultados inmediatos, pero disparar es como aprender a tocar un instrumento musical. Requiere paciencia, práctica y la técnica adecuada. ¿En qué querías trabajar hoy? Sara había compilado una lista de áreas específicas que quería mejorar. La consistencia en el agarre, la técnica de respiración y el control del gatillo. Había visto docenas de videos instructivos en línea y leído artículos de tiradores de competición y entrenadores militares. Lo que más le impactó fue cuántos de ellos enfatizaban los aspectos mentales de la puntería, la capacidad de controlar la mente y las emociones bajo presión. Quiero entender la psicología de tiro, dijo Sara mientras Margaret preparaba su equipo. Todo el aspecto técnico es importante, pero parece que la mentalidad es lo que distingue a los buenos tiradores de los grandes. Margaret asintió con aprobación. Tienes toda la razón. La técnica física solo te llevará hasta cierto punto. Los mejores tiradores son los que mantienen la concentración y controlan los nervios cuando más importa. Eso es algo que se puede aprender, pero requiere práctica constante. Dedicaron la sesión a trabajar en lo que Margaret llamó construir las bases. En lugar de apresurarse a disparar varios tiros, Sara practicó su agarre y postura repetidamente sin munición. Margaret le enseñó a predecir sus disparos. Predecir dónde impactaría cada bala basándose en la imagen de la mira y el gatillo antes de mirar al objetivo. El arma no miente, explicó Margaret. Si disparaste a la derecha, lo sabrás antes de mirar al objetivo. Aprender a interpretar tu propio rendimiento es crucial para mejorar. La precisión de Sara mejoró notablemente durante esta segunda sesión. Sus disparos aún no eran perfectos, pero se agrupaban de forma más consistente, y comenzaba a comprender la relación de causa y efecto entre su técnica y sus resultados. Y lo que es más importante, comenzaba a desarrollar confianza en su capacidad de aprender y mejorar. Durante las siguientes semanas, Sara estableció una rutina. Iba al campo de tiro 3 veces por semana. 2 veces durante las pausas del almuerzo para sesiones de práctica más cortas y una vez los sábados por la mañana para un entrenamiento más largo e intensivo. Margaret se convirtió no solo en su instructora, sino en su mentora, compartiendo técnicas avanzadas y ayudando a Sara a establecer metas realistas pero desafiantes. El cuaderno de Sara se llenó de observaciones, mediciones y notas de entrenamiento. Monitoreaba su progreso, registrando meticulosamente el tamaño de los grupos, identificando patrones en sus errores y notando mejoras en su consistencia. También comenzó a estudiar el equipo con más seriedad, aprendiendo sobre los diferentes tipos de munición, los ajustes de la mira y cómo los factores ambientales podían afectar la precisión. Te estás convirtiendo en una estudiante seria de puntería, comentó Margaret un sábado por la mañana mientras Sara medía cuidadosamente su último objetivo con calibradores. He visto a muchos tiradores pasar por aquí y la mayoría se conforman con ser lo suficientemente buenos. Eres diferente. Quieres entenderlo todo. Sara levantó la vista de sus mediciones. Supongo que siempre he sido así con las cosas que me importan. Cuando estaba aprendiendo a ser bibliotecaria, no solo quería saber cómo sacar libros. Quería entender los sistemas de información, las metodologías de investigación, los archivos digitales, todo. Ella siente lo mismo. Su progreso fue constante y medible. Después de 6 semanas de práctica regular, Sara podía disparar constantemente dentro de un círculo de 10 centímetros a 23 metros. Después de 2 meses, había reducido el tamaño del grupo a 5 centímetros. Margaret comenzó a introducir técnicas más avanzadas.
disparar desde diferentes posiciones, apuntar a múltiples objetivos y trabajar bajo presión. «Estás lista para ejercicios de competición», anunció Margaret una mañana. «Estos ejercicios pondrán a prueba no solo tu precisión, sino también tu velocidad y tu capacidad para actuar bajo presión». El primer intento de Sarah con el tiro cronometrado fue una lección de humildad. La presión por el rendimiento interrumpió rápidamente su meticulosa técnica y sus disparos se dispersaron por todas partes. Pero en lugar de desanimarse, analizó su rendimiento y ajustó su enfoque. Aprendió a controlar su respiración de forma diferente para encontrar el equilibrio entre velocidad y precisión. Fue durante una de estas sesiones de entrenamiento avanzado que Sarah escuchó una conversación que la dejó paralizada. Dos clientes habituales hablaban del grupo táctico semanal que incluía a Marcus y a su antiguo instructor Seal. «Esos tipos son increíbles», decía uno de ellos. «He oído que están planeando una demostración el mes que viene». Marcus presumía de que iban a mostrarles a todos cómo es la verdadera puntería. Mencionó algo sobre desafiar a cualquiera en el campo de tiro para que intentara igualar sus puntuaciones. Sarah sintió que se le aceleraba el pulso. Se había estado preguntando cuándo podría volver a encontrarse con el grupo táctico, y ahora parecía que la oportunidad podría presentarse. Llevaba 3 meses entrenando seriamente, y sus habilidades habían mejorado drásticamente desde aquellos primeros disparos dispersos. «¿Cuándo se supone que será esta demostración?», le preguntó a Margaret en voz baja. ¿Has oído hablar de eso?, respondió Margaret. «Lo hacen cada pocos meses. Una especie de sesión de exhibición donde invitan a otros tiradores a intentar igualar su rendimiento. Suele ser bastante desigual. La mayoría de los tiradores aficionados no pueden competir con su nivel de entrenamiento y experiencia». «¿Alguien se ha acercado alguna vez a igualarlos?», preguntó Sarah. Margaret pensó un momento. «En realidad, no. Hubo un marine retirado hace un par de años que les dio competencia. Pero estos chicos actuales son de élite. Marcus especialmente. Tiene un talento natural que complementa su entrenamiento Seal. Calculo que puede acertar 5 tiros en un círculos de 1 pulgada a 50 yardas con bastante consistencia». Sarah asintió, pero internamente estaba calculando. Grupos de 1 pulgada a 50 yardas se traducían en grupos de media pulgada a 25 yardas, lo cual era mejor que su rendimiento actual, pero no imposible. Había estado trabajando principalmente a 25 yardas, pero Margaret la había introducido recientemente al tiro a distancias más largas, y su rendimiento a 50 yardas estaba mejorando rápidamente. «Margaret», dijo Sarah con cuidado, «¿qué necesita a alguien para ser competitivo con ese grupo?». Margaret la miró con sorpresa y creciente comprensión. «Sarah, no estarás pensando en enfrentarte a esos tipos, ¿verdad? Tienen entrenamiento militar, profesionales con años de experiencia. Marcus probablemente solo ha disparado más balas en entrenamiento que la mayoría de la gente ve en toda su vida. No digo que quiera desafiarlos», respondió Sarah, aunque ambas sabían que era exactamente lo que estaba pensando. «Solo tengo curiosidad por saber qué nivel de rendimiento se requeriría». Margaret guardó silencio un largo rato, estudiando el último objetivo de Sarah. Los 10 disparos se agruparon en un círculo más pequeño que una moneda de 25 centavos a 25 yardas. Un rendimiento que habría parecido imposible cuando Sarah entró por primera vez al campo de tiro. «Para competir con ellos», dijo Margaret lentamente, «necesitas ser capaz de disparar consistentemente grupos de 1 o menos a 50 yardas bajo presión y con varias personas observando. Eso no es solo habilidad técnica. Es la capacidad de rendir bajo presión intensa sin dejar que los nervios afecten tu tiro». Sarah asimiló esta información, ya planeando su siguiente fase de entrenamiento. Tenía 3 semanas hasta la demostración de tiro y tenía la intención de aprovechar cada momento de forma productiva. «¿Puedes ayudarme a llegar a ese nivel?», preguntó. Margaret la miró un buen rato, viendo la determinación en sus ojos. «Puedo enseñarte todo lo que sé»,
dijo finalmente. Pero Sara, incluso alcanzando ese nivel técnico, lidiar con la presión y la intimidación de competir contra un grupo así es algo completamente distinto. No solo son hábiles. Están acostumbrados a la guerra psicológica y a poner nerviosos a sus oponentes. Sara sonrió, pensando en todas las veces que la habían subestimado por su actitud tranquila y su apariencia modesta. Déjame ocuparme de la parte psicológica, dijo. Tú solo ayúdame con las habilidades técnicas. Margaret negó con la cabeza, pero también sonreía. De acuerdo. Si te lo tomas en serio, vamos a tener que reestructurar por completo tu entrenamiento. Se acabaron las prácticas informales. Vamos a entrenar como si te estuvieras preparando para los Juegos Olímpicos. Eso es exactamente lo que quiero, respondió Sara, y lo decía en serio. La fase de entrenamiento intensivo comenzó de inmediato. Margaret reestructuró las prácticas de Sara para centrarse en la precisión bajo presión, introduciendo elementos que simularan el estrés de la competición. En lugar de tomarse su tiempo entre disparos, Sara ahora trabajaba con cronómetros, lo que la obligaba a mantener la precisión y a gestionar las limitaciones de tiempo. La verdadera competición no se trata solo de dar en el blanco, explicó Margaret mientras preparaba una serie de ejercicios desafiantes. Se trata de dar en el blanco con constancia, lidiando con las distracciones, la presión del tiempo y sabiendo que la gente está observando y juzgando tu rendimiento. El régimen de entrenamiento de Sara se volvió casi militar en intensidad y estructura. Llegaba al campo de tiro cada mañana a las 6 de la mañana, antes de su apertura oficial, gracias a la disposición de Margaret a brindarle acceso especial para un entrenamiento serio. Sus sesiones ahora duraban 2 horas en lugar de 1. Con una cuidadosa atención tanto a la técnica física como al acondicionamiento mental, Margaret introdujo la presión psicológica de forma creativa. De repente, gritaba órdenes mientras Sara apuntaba, poniendo a prueba su capacidad para mantener la concentración a pesar de las distracciones. Hacía que otros miembros del personal observaran la actuación de Sara y ofrecieran comentarios, simulando la intimidante presencia de los espectadores. A veces incluso reproducía grabaciones de competiciones de tiro por altavoces, creando una atmósfera de tensión y escrutinio. La mente es el arma más importante, le enseñó Margaret. Tu cuerpo ya sabe disparar con precisión. Lo hemos grabado en la memoria muscular. Ahora, necesitamos entrenar tu mente para mantener la calma y la concentración cuando todo lo demás intenta interrumpir tu concentración. El progreso de Sara durante este periodo intensivo fue notable. El tamaño de sus grupos siguió reduciéndose, y lo que es más importante, su constancia mejoró drásticamente. Aprendió a disparar los mismos grupos de tiros cerrados, tanto si se sentía relajada y cómoda como si estaba estresada y con prisa. Su enfoque mental evolucionó de la deliberación cuidadosa a lo que Margaret llamó instinto controlado. 2 semanas antes de la demostración, Margaret le presentó a Sara un equipo avanzado que le brindaría todas las ventajas posibles. Cambió la pistola básica del calibre 22 por una pistola de precisión para tiro al blanco con gatillo ajustable y empuñadura personalizada. La munición era de competición, fabricada con tolerancias extremadamente estrictas para una máxima consistencia. Si vas a competir con profesionales, necesitas equipo profesional, explicó Margaret. La habilidad es el factor más importante, pero el tiro de precisión también consiste en eliminar cualquier variable que pueda afectar tu rendimiento. Sara dedicó horas a ajustar y personalizar su equipo, aprendiendo cómo las diferentes configuraciones del gatillo afectaban su tiro y encontrando la imagen de mira óptima para distintas distancias. Practicó con la nueva configuración religiosamente, familiarizándose hasta que el equipo avanzado le resultó tan natural como la pistola básica con la que había empezado. Durante este periodo, Sara también comenzó a estudiar a sus oponentes. Le hizo a Margaret preguntas detalladas sobre Marcus y los demás tiradores tácticos, aprendiendo sus hábitos, su equipo preferido y sus niveles de rendimiento habituales. Vio videos de competiciones militares de puntería en línea,
estudiando las técnicas y los enfoques mentales de los tiradores de élite. Marcus es técnicamente excelente, le dijo Margaret, pero tiene debilidades. Es demasiado confiado, lo que a veces lo lleva a disparar con prisa. También se pone nervioso cuando las cosas no salen según lo planeado. Su entrenamiento militar se basa en la realización de ejercicios predeterminados, por lo que los desafíos inesperados pueden alterar su ritmo. Sarah absorbió esta información con cuidado, desarrollando estrategias para aprovecharla al máximo. No se hacía ilusiones sobre el desafío al que se enfrentaba. Marcus tenía años de formación profesional y talento natural, pero también comprendía que el exceso de confianza podía ser una vulnerabilidad y la sorpresa, un arma poderosa. Una semana antes de la demostración, Margaret organizó que Sarah disparara contra otros tiradores avanzados del campo de tiro. Esto sirvió como prueba final de sus habilidades y práctica, bajo la atenta mirada de los observadores. Los resultados fueron alentadores. Sarah superó constantemente a los tiradores aficionados que llevaban años disparando, y su rendimiento bajo presión se mantuvo estable. «Creo que estás lista», anunció Margaret tras revisar las puntuaciones de práctica de Sarah. «Tus habilidades técnicas son excelentes. Tu equipo está afinado y has desarrollado la fortaleza mental necesaria para rendir bajo presión. Pero recuerda, no se trata solo de superarlos. Se trata de demostrarte algo a ti misma». La noche anterior a la demostración, Sarah estaba sentada en su apartamento repasando sus notas de entrenamiento por última vez. Su cuaderno se había convertido en un manual completo que abarcaba todos los aspectos del tiro de precisión que había aprendido. La transformación en su rendimiento estaba documentada con meticuloso detalle, desde esos primeros disparos dispersos que fallaban por completo el objetivo hasta los grupos que ahora podían cubrirse con una moneda de 10 centavos a distancias considerables. Pero no solo sus habilidades de tiro habían cambiado durante estos meses de entrenamiento intensivo. Sarah había descubierto una determinación y una confianza que nunca antes había conocido. Poseía la discreción de la bibliotecaria que se intimidaba con voces fuertes y personalidades agresivas, y ahora se había convertido en alguien capaz de mantener la concentración y la compostura en las condiciones más difíciles. Pensó en aquel primer día en el campo de tiro, cuando los comentarios desdeñosos de Marcus la habían herido profundamente. En aquel entonces, simplemente quería demostrar que no era incompetente. Ahora, sus objetivos eran más complejos y ambiciosos. Quería demostrar que la dedicación y un entrenamiento adecuado podían superar el talento natural y los años de experiencia. Quería demostrar que ser subestimada podía ser una ventaja, no una desventaja. Y lo más importante, quería demostrarse a sí misma que era capaz de más de lo que jamás había imaginado. El robo que la había llevado al campo de tiro ahora parecía el catalizador de una transformación mucho mayor. Ya no era la víctima indefensa que se desvelaba por la noche temerosa de los intrusos. Se había convertido en alguien que afrontaba los retos directamente y se preparaba sistemáticamente para superarlos. Sarah empacó su mochila con la misma atención al detalle que caracterizaba todo en su entrenamiento. Su pistola personalizada estaba limpia y mantenida en buen estado, su munición clasificada y contada, sus gafas de tiro pulidas para eliminar cualquier posible distracción. Incluso había seleccionado su ropa con cuidado. Ropa cómoda pero profesional que le permitiera moverse con libertad y proyectara confianza. Mientras se preparaba para acostarse, Sarah se sintió sorprendentemente tranquila. El entrenamiento intensivo le había enseñado a controlar la ansiedad previa a la competición, a canalizar la energía nerviosa hacia una concentración concentrada. Sabía que mañana pondría a prueba todo lo aprendido en los últimos meses, no solo sus habilidades técnicas de tiro, sino también su capacidad para rendir bajo intenso escrutinio y presión. Margaret le había advertido que Marcus y su equipo probablemente intentarían intimidarla con tácticas psicológicas, comentarios casuales diseñados para minar su confianza y perturbar su preparación mental. Sarah estaba lista para esto.
Sus meses de entrenamiento bajo presión artificial la habían preparado para mantener la concentración a pesar de las distracciones externas. También sabía que muchos en el campo de tiro dudarían de sus posibilidades. Para los observadores casuales, parecería una clara desfavorecida, una mujer tranquila sin antecedentes militares, que desafiaba a profesionales experimentados en su propio juego. Decidió que esta percepción la beneficiaría. Las bajas expectativas reducirían la presión y le permitirían competir sin la carga de tener que cumplir con las predicciones de los demás. Sara puso el despertador a las 5 de la mañana, dándose tiempo de sobra para un calentamiento adecuado antes de que comenzara la demostración. Al apagar las luces, sintió una sensación de plenitud y preparación. Pasara lo que pasara mañana, se había preparado al máximo. Se había transformado de una completa principiante en una tiradora de precisión capaz de competir con profesionales. El asalto que había iniciado este viaje parecía una eternidad. La sensación de impotencia que la había llevado al campo de tiro había sido reemplazada por una confianza serena y una determinación inquebrantable. Independientemente del resultado de la competición del día siguiente, Sara ya había logrado su victoria más importante. Había descubierto en quién era realmente capaz de convertirse cuando se comprometía por completo con un objetivo. El día siguiente revelaría si meses de entrenamiento y preparación intensivos habían sido suficientes para lograr lo que parecía imposible. Sara cerró los ojos y comenzó los ejercicios de visualización mental que Margaret le había enseñado, ensayando tiros perfectos e imaginándose actuando con serena precisión a pesar de los desafíos que pudiera presentar el día. La mañana de la demostración llegó con un aire fresco de otoño y cielos despejados, condiciones perfectas para el tiro de precisión. Sara llegó al campo de tiro Eagles hay 30 minutos antes, como era su costumbre durante los entrenamientos. El estacionamiento ya estaba más concurrido de lo habitual, con más vehículos de los que normalmente aparecían, las mañanas de fin de semana. Margaret la esperaba en la entrada, con aspecto entre emocionado y nervioso. «¿Cómo te sientes?», preguntó mientras entraban juntas. «Listas», respondió Sara con sencillez, y lo decía en serio. Sus meses de preparación habían desarrollado no solo habilidad técnica, sino también una confianza genuina. Sentía la misma calma y concentración que había caracterizado sus mejores sesiones de entrenamiento. Dentro del campo de tiro, la noticia de la demostración se había extendido por toda la comunidad local de tiro. Se habían reunido al menos 20 espectadores, incluyendo algunos rostros que Sara reconoció como clientes habituales. El ambiente bullía de anticipación y conversaciones informales sobre la próxima competencia. Marcus y su equipo táctico ya estaban presentes, preparando su equipo en las calles centrales con su confianza y arrogancia habituales. Sara los observó discretamente, notando su equipo de calidad profesional y la forma desenfadada en que manejaban las armas. Su instructor, el Exeal, explicaba el formato a la multitud reunida. «Realizaremos tiro de precisión a 50 yardas», anunció, y su voz se oyó con facilidad por todo el campo de tiro. 5 disparos por puntuación. El mejor grupo determinaría al ganador. Cualquiera que quiera desafiar las puntuaciones de nuestro equipo es bienvenido a participar. Sara notó el sutil énfasis en el desafío, como si el resultado estuviera predeterminado. Varios tiradores aficionados parecían interesados pero intimidados, susurrando entre ellos sobre la dificultad de competir contra profesionales con entrenamiento militar. Margaret ayudó a Sara a instalar su equipo en la línea 15, lo suficientemente lejos de las líneas centrales para evitar la atención inmediata, pero con una línea de visión clara hacia la línea de tiro de 50 yardas. Mientras Sara desempaquetaba su pistola personalizada y munición de competición, se dio cuenta de que algunos espectadores habían notado sus preparativos. «Es la bibliotecaria que ha estado practicando aquí últimamente», escuchó a alguien susurrar. «Sí, Margaret ha estado trabajando con ella bastante intensamente. He oído que se ha vuelto bastante buena, pero este es un nivel de competición completamente diferente». Sara ignoró los comentarios, concentrándose en su rutina previa al tiro,
tal como la había practicado cientos de veces. Revisó su equipo sistemáticamente, se ajustó las gafas de tiro y comenzó las técnicas de preparación mental que Margaret le había enseñado. Marcus se acercó a su carril con lo que parecía una amabilidad informal, pero con un matiz de condescendencia. «¿Estás pensando en unirte a nuestra pequeña demostración?», preguntó, mirando su equipo con una diversión apenas disimulada. «¡Qué buen equipo tienes! Un equipo bastante avanzado para una principiante». «Gracias», respondió Sara educadamente, sin levantar la vista de sus preparativos. «Para que lo sepas, dispararemos a 50 yardas con poco tiempo», continuó Marcus. «No es como el tiro de práctica informal al que la mayoría de la gente está acostumbrada. La presión psicológica puede ser bastante intensa para alguien que no está acostumbrado a actuar bajo escrutinio». Sara finalmente lo miró, con expresión tranquila y neutral. «Agradezco la información», dijo. «Estoy deseando afrontar el reto». Marcus pareció ligeramente sorprendido por su serena respuesta. Claramente esperaba nerviosismo o intimidación, pero la actitud de Sara se mantuvo firme y profesional. «Bueno, buena suerte», dijo con una leve sonrisa. «Recuerda, no hay que avergonzarse de aprender de tiradores más experimentados». Mientras Marcus se alejaba, Margaret apareció junto a Sara. «¿Qué te parece su charla motivadora?», preguntó en voz baja. Como si me hubiera dado justo la motivación que necesitaba. Sara respondió con voz firme, pero con un toque de determinación que Margaret había aprendido a reconocer. La demostración comenzó con los turnos del equipo de Marcus. Cada miembro disparó con una precisión impresionante, con grupos compactos y consistentes. Los espectadores murmuraron con admiración mientras un blanco tras otro regresaba con una precisión profesional. Marcus disparó el último de su equipo y su actuación fue particularmente impresionante. 5 disparos agrupados en un círculo más pequeño que una moneda de 25 centavos a 50 yardas. «Disparo excepcional», anunció el instructor Seal. «Eso es un grupo de 0,8 pulgadas a 50 yardas. Ese es el estándar que tendrás que alcanzar si quieres competir con la puntería profesional». Varios tiradores aficionados intentaron el desafío, pero ninguno se acercó al rendimiento del equipo táctico. Sus grupos eran respetables para tiradores ocasionales, pero claramente de una categoría diferente a la de los profesionales con entrenamiento militar. Con cada intento fallido, el equipo de Marcus se mostraba más confiado y los espectadores más convencidos de que el resultado era inevitable. «¿Alguien más quiere intentarlo?», preguntó el instructor, observando a la multitud. Sus ojos recorrieron a Sara sin especial interés, aparentemente desestimándola como una simple espectadora. Margaret le dio un suave codazo a Sara. «Es la hora», susurró. Sara se levantó y caminó hacia la línea de tiro, cargando su equipo con tranquila confianza. La conversación en el campo de tiro se fue apagando poco a poco a medida que la gente notaba que la pequeña mujer se acercaba a la zona de desafío. Marcus pareció genuinamente sorprendido al verla avanzar. «¿En serio?», preguntó, sin molestarse en ocultar su escepticismo. «Sí», respondió Sara simplemente, comenzando a preparar su equipo en la zona designada. El instructor Seal la observó con aire evaluador. «Señora, aprecio su entusiasmo, pero este tiro es extremadamente desafiante. El objetivo está a 50 yardas de distancia, y disparará con prisas y con todos observando. ¿Está segura de que está lista para este nivel de competencia?» «Estoy segura», dijo Sara, y su voz se oyó con claridad en el campo de tiro, ahora en silencio. Mientras Sara, preparada para su intento, sentía la atención de todos. Los espectadores se habían acercado, formando un semicírculo suelto tras la línea de tiro. Oía susurros sobre sus posibilidades y apuestas casuales sobre su rendimiento. Margaret se encontraba ligeramente atrás y a un lado, lo suficientemente cerca como para ofrecer apoyo, pero lo suficientemente lejos como para no ser una distracción. Sara apreciaba la presencia de su mentor,
pero sabía que este momento era solo suyo. Todo lo que había aprendido y practicado durante los últimos meses se pondría a prueba en los próximos minutos. Sara cargó su pistola con 5 cartuchos de munición de competición, cada uno cuidadosamente seleccionado para garantizar la consistencia. Se ajustó las gafas de tiro una última vez y se colocó en la línea de tiro. El blanco de 50 yardas parecía más pequeño y desafiante que durante la práctica, pero su confianza se mantuvo firme. «Tirador listo», gritó el instructor. «Listo», confirmó Sara. «Empiece cuando esté listo». Sara respiró hondo y levantó la pistola, ajustándola a la precisa alineación de la mira que había practicado miles de veces. El campo de tiro quedó en completo silencio, salvo por el suave zumbido del sistema de ventilación. Era consciente de la multitud que la observaba, pero su entrenamiento le había enseñado a reconocer las distracciones sin dejarse controlar por ellas. Su primer disparo fue limpio, y el eco resonó por todo el campo de tiro con una firmeza inamovible. Sara mantuvo la precisión, manteniendo la pistola alineada con el objetivo, como le habían enseñado. No podía ver exactamente dónde había impactado la bala a esta distancia, pero su visión de la mira y el control del gatillo se habían sentido perfectos. El segundo disparo se produjo 15 segundos después, luego el tercero, el cuarto y el quinto a intervalos regulares. El ritmo de Sara era constante y controlado. Cada disparo se realizaba solo cuando estaba completamente satisfecha con la alineación de la mira y la presión del gatillo. La multitud que observaba permaneció en silencio, sintiendo que presenciaban algo significativo. Tras el quinto disparo, Sara descargó cuidadosamente su pistola y la dejó en el suelo, siguiendo los protocolos de seguridad tal como había practicado. El instructor presionó el botón para recuperar su objetivo, y un silencio expectante se apoderó del campo de tiro mientras el objetivo de papel se movía lentamente hacia la línea de tiro. Cuando el objetivo los alcanzó, el instructor lo sacó del portador y lo examinó detenidamente. Su expresión pasó del interés casual a la sorpresa genuina, luego a algo cercano al asombro. Volvió a mirar el blanco como si confirmara lo que veía. «Damas y caballeros», anunció, con un nuevo tono de respeto en su voz. «Tenemos un grupo de 0.6. El silencio se prolongó un instante, luego se rompió en murmullos de sorpresa y exclamaciones. Los 5 disparos de Sara se habían agrupado aún más cerca que la impresionante actuación de Marcus, concentrados en el centro del blanco con una precisión que habría sido notable incluso para un tirador de competición experimentado. Marcus se adelantó para examinar el blanco él mismo. Su expresión de confianza dio paso al desconcierto. «Eso es imposible», dijo, aunque la evidencia estaba justo delante de él. ¿Cómo alguien sin entrenamiento militar puede disparar a un grupo así? Sara mantuvo la calma ante la reacción del público, pero sintió una oleada de satisfacción que iba mucho más allá de la competición de tiro. Había demostrado algo importante no solo a los observadores escépticos, sino a sí misma. Todos esos meses de entrenamiento dedicado, todas esas horas de práctica bajo presión, habían culminado en un momento de rendimiento perfecto cuando, lo que más importaba, Margaret se acercó con una gran sonrisa. «¿Qué se siente ser la mejor tiradora del campo de tiro Eagle Say hoy?», preguntó en voz baja. Sara observó los rostros de los espectadores, viendo una mezcla de asombro, respeto, en algunos casos, desconcierto total. Marcus seguía mirando fijamente a su objetivo como si pudiera cambiar si lo miraba lo suficiente. «Parece el principio», respondió Sara, pensando ya en qué otros desafíos podría estar lista para afrontar. El ambiente en el campo de tiro se había transformado por completo. Lo que comenzó como una demostración informal de habilidad superior por parte de profesionales con entrenamiento militar se había vuelto algo completamente diferente. Los espectadores se agolpaban alrededor de la diana de Sara, examinando el grupo de agujeros increíblemente apretado en el anillo central. Varias personas medían el grupo con reglas y calibradores, confirmando lo que parecía casi demasiado asombroso para creerlo.
Marcus se apartó de la multitud. Su expresión oscilaba entre la incredulidad, la confusión y algo que podría haber sido un respeto reticente. Los miembros de su equipo se reunieron a su alrededor. Su confianza anterior fue reemplazada por conversaciones susurradas y miradas inquisitivas. La superioridad informal que los había caracterizado toda la mañana se había evaporado ante la evidencia innegable. «No entiendo cómo es posible», dijo Marcus, acercándose a Sara con un tono completamente diferente al que había usado antes. «Ese nivel de precisión lleva años en desarrollarse. Llevo más de una década disparando profesionalmente, y grupos como ese son excepcionales, incluso para mí en mis mejores días». Sara terminó de empacar su equipo con el mismo cuidado metódico que ponía en todo lo demás. «Tuve una excelente maestra», dijo, señalando a Margaret con la cabeza. «Y estaba muy motivado para aprender». El instructor Seal dio un paso al frente, todavía con el blanco de Sara en la mano. «Señora, le debo una disculpa. Hice suposiciones basándome en las apariencias y me equivoqué por completo. Esa actuación de tiro sería impresionante viniendo de cualquiera, independientemente de su formación o experiencia». «Gracias», respondió Sara con amabilidad. «Lo agradezco». Uno de los espectadores, un hombre mayor a quien Sara reconoció como un cliente habitual, negó con la cabeza con asombro. «Llevo 30 años disparando y nunca había visto nada parecido». «¿Cuánto tiempo lleva entrenando?» «Unos 4 meses», respondió Sara, provocando otra oleada de murmullos de sorpresa. «4 meses», repitió Marcus con incredulidad. «Eso es imposible. Nadie desarrolla ese nivel de habilidad en 4 meses, por mucho que practique». Margaret dio un paso al frente, claramente orgullosa del logro de sus alumnos. Sara practicó 3 veces por semana, todas las semanas, durante 4 meses. Pero más que eso, abordó el aprendizaje como una científica. Documentó todo, analizó su rendimiento y trabajó sistemáticamente para eliminar cualquier fuente de error. Además, continuó Margaret, tenía algo que muchos tiradores experimentados pierden con el tiempo. Era completamente adaptable, sin malos hábitos que desaprender, sin ego que obstaculizara la instrucción. Escuchaba todo lo que le enseñaba y lo aplicaba con precisión. Sara apreció la explicación de Margaret, pero sabía que su éxito se debía a algo más que el simple entrenamiento técnico. El robo que la había llevado al campo de tiro le había proporcionado algo que no se podía enseñar ni practicar: una determinación absoluta. Necesitaba demostrarse a sí misma que era capaz de algo más que ser una víctima, y esa motivación la había llevado a niveles de dedicación que la sorprendieron incluso a ella. La multitud comenzó a dispersarse gradualmente, pero muchos se detuvieron a felicitar a Sara o a preguntarle sobre sus métodos de entrenamiento. Varios tiradores habituales querían saber si Margaret aceptaba nuevos estudiantes para instrucción intensiva. Algunos le pidieron directamente a Sara consejos para mejorar su rendimiento. Marcus se quedó más tiempo que los demás, claramente luchando con lo que había presenciado. Finalmente, se acercó a Sara una vez más. «Necesito saberlo», dijo. «¿Qué te hizo decidirte a aceptar este reto?» La mayoría de la gente se habría sentido intimidada por nuestra reputación y experiencia. Sara consideró su pregunta cuidadosamente. «¿Quieres la respuesta sincera?», preguntó. «Sí. El primer día que llegué, te oí a ti y a tus amigos burlarse de los tiradores ocasionales. Dijiste que algunas personas simplemente no tienen lo que se necesita, que la habilidad natural y el entrenamiento lo son todo. Descartaste a personas como yo antes de saber siquiera de lo que podríamos ser capaces». Marcus parecía incómodo, pero no interrumpió. «Me di cuenta de que probablemente tenías razón sobre la mayoría de la gente». Sara continuó: «La mayoría de la gente no tiene lo que se necesita. No porque carezca de habilidad natural, sino porque no está dispuesta a esforzarse lo suficiente para desarrollarla. Pero ser subestimado puede ser una ventaja si estás dispuesto a usarla adecuadamente». Entonces se trataba de demostrarme que estaba equivocado,
preguntó Marcus. No, dijo Sara. Se trataba de demostrarme a mí mismo que tenía razón, de demostrar que la dedicación y el entrenamiento adecuado pueden superar el talento natural, especialmente cuando éste viene acompañado de un exceso de confianza. El instructor Seal, que había estado escuchando la conversación, asintió con aprobación. Esa es una lección que intentamos enseñar en el entrenamiento militar. Nunca subestimes a un oponente por las apariencias. El profesionalismo discreto a menudo supera la confianza en voz alta. Mientras el campo de tiro volvía a su rutina normal de fin de semana, Sara reflexionó sobre el viaje que la había llevado a este momento. 4 meses atrás, había sido una víctima asustada que no podía dormir tranquila en su propio apartamento. Hoy, había superado a profesionales con entrenamiento militar, en su propia especialidad. Pero más importante que la competición de tiro era lo que había descubierto sobre sí misma. La bibliotecaria silenciosa que siempre había evitado la confrontación había encontrado reservas de determinación y fortaleza mental que desconocía. La mujer que se había sentido intimidada por voces fuertes y personalidades agresivas había aprendido a actuar bajo presión y a mantener la concentración a pesar de las distracciones. Margaret la acompañó hacia la salida. Ambas cargaban con la satisfacción de una meta alcanzada mediante el trabajo duro y una preparación inteligente. ¿Y ahora qué?, preguntó Margaret. ¿Has pensado en el tiro competitivo? Con esas habilidades, probablemente podrías clasificarte para las competiciones estatales. Sara sonrió. Ya estoy pensando en nuevos retos y oportunidades. Me gustaría aprender sobre eso, dijo. Pero primero, quiero ayudarte a enseñar a otros principiantes. Creo que entiendo algo sobre motivación y aprendizaje que podría ser útil. ¿Quieres ser instructora?, preguntó Margaret, sorprendida. Quiero ayudar a otras personas a descubrir de que son capaces cuando están dispuestas a esforzarse, respondió Sara. Especialmente a las personas a las que les han dicho que no tienen lo que se necesita. Al llegar al estacionamiento, Sara se giró para observar el campo de tiro donde se había transformado de una principiante asustada a una tiradora de precisión capaz de superar a los profesionales. El edificio parecía igual que hacía 4 meses, pero todo lo demás había cambiado. Su Honda arrancó a la primera, tan fiable como siempre. Pero Sara ya no se sentía la misma persona que había estado sentada en ese coche 4 meses atrás, con las manos temblorosas por los nervios. Había demostrado que con el entrenamiento adecuado, la dedicación y la negativa a aceptar las limitaciones de los demás, casi todo era posible. El robo que había iniciado este viaje ahora parecía un regalo en lugar de un trauma. La había obligado a salir de su cómoda rutina y a enfrentarse a un desafío que reveló capacidades que de otro modo nunca habría descubierto. La víctima indefensa se había convertido en alguien que afrontaba los desafíos directamente y se preparaba sistemáticamente para superarlos. Mientras Sara conducía a casa, ya estaba planeando su próxima sesión de entrenamiento. Había nuevas habilidades que aprender, mayores niveles de rendimiento que alcanzar y otras personas que la ayudarían a descubrir sus propias capacidades ocultas. La silenciosa bibliotecaria que había sido objeto de burlas y desestimada había encontrado su voz, y ésta hablaba con la autoridad de alguien que se había transformado a través de la disciplina, la determinación y la negativa a aceptar limitaciones. La demostración en el campo de tiro Eagles había terminado. Pero el verdadero viaje de Sara apenas comenzaba. Había aprendido que el arma más poderosa no era la pistola de precisión en su bolsa de equipo. Era la confianza inquebrantable que emanaba de saber exactamente lo que era capaz de lograr cuando se proponía una meta. Marcus y su equipo probablemente continuarían con sus visitas semanales al campo de tiro, pero nunca volverían a descartar a la ligera el potencial de principiantes silenciosos que pudieran albergar una determinación extraordinaria. A veces, los oponentes más peligrosos son aquellos que nadie ve venir, aquellos que usan la subestimación como motivación para lograr lo imposible. Sara sonrió al entrar en su casa, ya deseando la sesión de entrenamiento del lunes y los nuevos desafíos que les aguardaban.